Los choques culturales entre México y Perú son una total locura. En lo gastronómico, en los medios de transportes, en el estilo de vida, las costumbres, el dialecto, entre otras cosas más. Hola, ¿qué tal, gente? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un video nuevo para el canal sobre choques culturales de siendo peruano y viviendo en la Ciudad de México. Sin duda alguna, un video muy interesante y con muchos toques graciosos. Así que sin más palabreo, comencemos. Bueno, gente, como les estaba platicando al inicio, el video trata sobre choques culturales entre México y Perú o viceversa. Quizás ustedes pensarán que al ser dos países de Latinoamérica no puede haber tanta variedad, no pueden existir tantos choques culturales, pero la realidad es otra. Yo les voy a contar mi experiencia personal desde que llegué a vivir aquí a la Ciudad de México, cómo me chocaron muchísimas cosas entre lo gastronómico, el dialecto, cosas que me volaban la cabeza en el buen sentido. Así que vamos a empezar paso a paso sobre algunas cosas que yo he enumerado y he considerado que son muy importantes poder contarles. Como número uno y de cajón, el clima. Aquí el clima en la Ciudad de México es demasiado fuerte y muy variante. Al ser un país en altura, el frío es terrible porque te craquela todos los labios, te los seca, te los parte, te los pela, como sea la palabra correcta en tu país o en tu ciudad. Por eso cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México a vivir y el clima me pegaba mucho, me dolía la cabeza, me mareaba, estornudaba mucho, yo pensé en algún punto que el que vino mal era yo. Pero realmente cada vez que regresaba a Perú y retornaba aquí a la Ciudad de México, me di cuenta que me pegaba muchísimo el clima. Por ejemplo, en todo el mes de diciembre yo no la paso nada bien porque tengo que estar con pomaditas para los labios, con pastillas para la gripe, bien abrigado. Por ejemplo, ahorita tengo una chamarra porque hace un poco de frío y como pueden visualizar, también hace calor. El clima aquí es un clima de locos. Como número 2 llegaría a ser la forma de hablar, el dialecto. La forma de conversar de los mexicanos es muy distinta a lo de los peruanos. Aunque hay una teoría que dice que entre México y Perú hay mucha similitud en muchos sentidos. Yo personalmente descarto esa teoría porque creo que son dos países totalmente diferentes. ¿Por qué digo que los mexicanos conversan totalmente distinto? Porque usan muchas palabras con significados muy fuertes o muy distintos a las palabras que pueden ser iguales en Perú. Por ejemplo, una de las cosas muy graciosas que me suele pasar hasta hoy en día aquí en la Ciudad de México es que cuando yo voy a comer, a consumir algo de la gastronomía que es tan diversa aquí en México, me dicen, te ofrezco un refresco, y lo primero que analiza mi mente, cranea y se me ocurre es, ok, un agua de limón, un juguito de naranja, incluso un agua de horchata, que es un agua de arroz aquí en México. Pero no, cuando te ofrecen un refresco aquí se refieren a estas bebidas tan conocidas como la Coca-Cola, Fanta, Sprite, o sea, gaseosas, que es la palabra más coloquial en muchos de los países de Latinoamérica. Así que cuando tú vengas aquí a México y te digan, ¿quieres un refresco?, se están refiriendo a una gaseosa. Otra de las palabras muy graciosas, muy comunes aquí en la Ciudad de México y la República en general, es que te dicen, oye, eres huevón, estás huevoneando. Y la palabra huevón aquí significa eres flojo, estás flojeando. Mientras en Perú la palabra huevón significa, pues eres medio sonso, te estás pasando de sonso y algo así, ¿no? Obviamente como tal no tienen un significado en específico, pero usualmente hacen referencia a esto que les acabo de explicar. Aquí hay mucha diversidad de palabras. Por ejemplo, acá dice a huevo, que quiere decir órale, eso, muy bien, estás haciendo muy bien, o métele fuerza, métele huevos. Así hablan aquí. O ya una forma muy fuerte de hablar, dicen, pues chingo a mi madre, ¿no? Es como decir, pues me voy al carajo, ¿no? O chinga tu madre, o cosas muy fuertes. Incluso yo que he estado en la cacha de varias amistades mexicanas y he visto cómo se hablan, y yo lo primero que decía es, no, aquí se arma, por la forma tan fuerte en la que se dirigen. Obviamente ya es una forma de conversación muy natural aquí en los hogares mexicanos, o al menos en los que yo he podido tener la oportunidad de ingresar. Es una forma muy natural, así se llevan, así de fuertecito se llevan los mexicanos. Como peruano me chocó muchísimo
adaptarme a ese estilo de conversación aquí de los mexicanos, que se llevan muy fuerte, hacen bromas muy fuertes, ¿no? Otra de las palabras muy comunes que se va a escuchar y va a sonar muchísimo aquí en la Ciudad de México cuando tengas la oportunidad de visitar esta hermosa ciudad es la palabra mande. Tú vas a un restaurante, a una tienda y te dice mande. ¿Qué quiere decir mande? Es como decir dime, pero en vez de decir dime, dicen mande. Es algo que me costó muchísimo aprender, pero ya llevo muchísimo tiempo aquí en la Ciudad de México y pues ya sé a qué se refieren, ¿no? Porque al inicio me decían mande y yo como que, ¿qué onda, no? ¿Qué me estás hablando? Otra de las palabras es, en vez de decirte ¿qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué sucede? Te dicen ¿qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué sucede? Es muy diferente a veces la forma de hablar de varios países, no necesariamente entre México y Perú, puede ser México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, Canadá, entre otros países. La forma de hablar de cada país es distinto. Así que ese es un poco de las palabras coloquiales, comunes, de día a día que usan aquí los mexicanos. Como tercer punto llegaría a ser lo gastronómico. ¿Cómo te puede llegar a chocar la gastronomía de un país que no conoces, que estás llegando a vivir por primera vez? Personalmente, cuando yo llegué aquí a México, se me hizo muy tedioso, muy complicado poder adaptarme a la gastronomía mexicana, que tiene una diversidad increíble, que es muy rica. Yo personalmente me considero fanático de los tacos al pastor y de longaniza. Si yo veo un puestito de estos, lo primero que consumo son estas dos variedades. Pero yo, al venir de un país que es muy arrocero, de mucho fideo, de mucho arroz, a llegar a vivir a un país donde el alimento principal y base de todos los hogares es la tortilla, fue muy complicado, porque yo me acuerdo que comía tortillas y no me llegaba a llenar. Y yo veía que mis compañeros mexicanos con 2 o 3 tacos sí se llenaban y yo no. Pero bueno, poco a poco mi estómago se fue adaptando a la gastronomía mexicana, a los tacos, a la tortilla, que vuelvo y repito, hoy la verdad que me encantan, y ya con un par de tacos me suelo llenar, y antes no me sucedía eso. Pero sí, en tema alimenticio sí te pega muchísimo, la verdad. Incluso tienes una baja de peso increíble así de rápido, por el tema de que por no atreverte a consumir muchas cosas que visualmente no te llaman la atención, pues te pega muchísimo en el tema de peso, ¿no? Pero realmente un consejo que les doy a las personas que van a vivir aquí en la Ciudad de México: consuman los tacos. La verdad que es increíble, consuman o busquen la opción de consumir productos que se parezcan o tengan similitud a los productos peruanos o al país que sea tu origen, ¿no? La verdad que aquí la variedad es muy increíble, hay de todo costo, para todas las personas, para todos los bolsillos, como se dice, ¿no? Y una de las cosas muy cruciales aquí en México es el tema del chile. Aquí en México todo pica, hasta los dulces, es una cosa de locos. Y cuando te dicen que pica poco, créeme que va a picar muchísimo. A mí me ha pasado muchas veces que me dicen en un restaurante o puestos muy populares aquí en la calle, porque yo a todo le pregunto ¿pica o no pica? Y me dicen pica poco. Y yo he probado y pica muchísimo, una cosa de locos. Pica del carajo, como se diría criollamente, ¿no? Y no me imagino cuando te dicen pica mucho. Eso debe ser una cosa de locos, una cosa aterradora. Así que la recomendación que yo les doy es: cuando vengan aquí a México, tengan muchísimo cuidado con el tema del picor. Como cuarto punto llegaría a ser para mí muy importante el tema monetario. El tema del cambio sí te choca muchísimo, sí te pega mucho entender la moneda mexicana. Yo, el primer estado en el cual llegué y pues viví un buen tiempo fue Puebla. Y pues me dieron unas estafadas increíbles, porque obviamente el tema del dejo se siente muchísimo, ¿no? El mexicano habla muy distinto al peruano y pues las personas se dan cuenta, ¿no? Con esto no quiero decir pues que en todos lados te van a ver la cara, como se dice criollamente, ¿no? Hay personas muy buena onda, y quiero aclarar que el mexicano es muy campechano, muy amiguero, muy trabajador, muy social. La Ciudad de México de cajón, o la República en general, es muy cara, eso sí. El país como tal es muy caro. Por ejemplo, aquí unos chetos que en Perú te puede valer 1 sol, si no me equivoco, acá te valen 2 soles, 2.50 más o menos, 20 a 25 pesos. O sea, sí gastas más
Por ejemplo, si consumes 3 taquitos puedes gastar como 50, 60 pesos, que más o menos en Perú llegaría a ser 12, 15 soles, y que allá podrías consumir un almuerzo con ese dinero, pero acá puedes consumir 3 taquitos. O sea que la economía aquí es muy complicada para el que viene a vivir aquí. Tienes que entenderla muy bien. Como punto número 5, y esto sí pasa también en Lima, es el tráfico. El tráfico aquí en la Ciudad de México es una cosa de locos. Tú puedes estar atascado en la carretera o en una pista muy comercial por todos los vehículos horas y horas, pero es un tráfico más tranquilo o más respetuoso, si puede decirse así, en el tema de que los choferes, conductores no están tocándose cada rato la bocina para que el otro avance, están insultándose, y eso es algo muy diferente en Lima, porque en Lima cuando hay tráfico están suene, y eso te llega a turbir hasta dar dolor de cabeza, la verdad. Por eso digo que aquí en México es un tráfico más pausado, más tranquilo. Demora muchísimo, sí, pero es más tranquilo, ¿no? Incluso si tú vas a otro estado y retornas aquí a la Ciudad de México, se dice que la Ciudad de México es una ciudad de migrantes, ¿no? O sea que todos los muchachos de otros estados vienen aquí a estudiar o a trabajar, y cuando retornan un fin de semana a su ciudad natal y luego vuelven a retornar aquí para hacer sus labores cotidianas, el tráfico dura horas y horas. Y personalmente a mí me ha pasado muchísimo, cada vez que he ido a grabar a otro estado y retorno, puedo estar varado en la carretera hasta 2 horas. Pero obviamente, vuelvo y repito, es un tráfico más pausado que pues no te llega a estresar, no te estresa así por el tema de pues estás parado y quieres llegar a tu destino rápido, pero en el tema de bulla no te pega muchísimo. Y como sexto punto, llegaría a ser la forma de poder arrendar o alquilar una habitación, un departamento aquí en la Ciudad de México. Cuando yo llegué, wow, sufrí de una manera increíble el poder conseguir una habitación, sea compartida, sea en solitario. Me costó muchísimo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo llegué yo dije, ok, voy a buscar como se busca de la forma más tradicional en Lima, que tú vas caminando por las calles, los edificios, las casas tienen su cartelito que dice si alquila cuarto para pareja sola, no sola, si alquila departamento. Eso no sucede aquí en la Ciudad de México. Así que si vas a vivir aquí, ya debes ir buscando un lugar vía internet, Facebook, por las redes sociales en general, ¿no? Porque yo cuando iba buscando aquí en la Ciudad de México, incluso les decía a mis compañeros, acompáñenme, ¿no? Y ellos me decían, ¿qué buscas? No, yo digo, busco un cartel que se diga, se alquila tal, esto, el otro. Y me dicen, eso no existe acá, eso no pasa aquí, compañero. Pierdes tu tiempo haciendo eso. Y nada, me recomendaron buscarlo por las redes sociales, y es una de las formas más efectivas, obviamente siempre teniendo las precauciones del caso, siempre que alguien te acompañe a visualizar el lugar, tú checa la zona también, ¿no? Pero ya se la saben, aquí en México conseguir un cartelito que diga se alquila cuarto, habitación, departamento, eso no va a pasar aquí. Otro de los tantos puntos que ya me estaba olvidando, incluso no sé en qué punto estaremos, una de las cosas que sí me he percatado muchísimo y quizás puedo considerar como choque cultural, es que aquí México es un país de mucha iglesia, de mucha religión. La gran mayoría de mexicanos acuden a la iglesia, algo que está muy bien y debería ser así, no debería perderse jamás que los abuelitos vayan en compañía de los nietos, de los hijos a la iglesia. Pero yo recuerdo que cuando mis compañeros mexicanos me decían, oye, vamos un fin de semana, ya que descansamos sábado, domingo, vamos a la iglesia, yo como que, ¿a la iglesia? O sea, soy muy devoto, creo en Dios, pero no soy tanto de ir a la iglesia, no soy tan allegado de ir a la iglesia. Sé que está mal, pero no tengo ese hábito que quizás tienen muchos de los mexicanos, que tienen mucha religión. Acá hay muchísimos santos, tienen muchas creencias. Está la Santa Muerte, la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, entre otros santos que están aquí en México, en diversas partes de la República Mexicana, pero el mexicano acude muchísimo a las iglesias. Es algo muy importante que quizás yo como peruano no tengo ese hábito. Así que esos son los 7 puntos, creo, ya perdí la cuenta, que yo he considerado que debes tener en cuenta, que son puntos que, por ejemplo, a mí me chocó muchísimo en mi llegada a México. Me adapté a las costumbres mexicanas, a la gastronomía, al dialecto, al estilo de vida del mexicano, que hoy en día me parece increíble. La paso muy bien en este lindo país, pero debes de tener en cuenta, y espero
que te sirva si tú eres extranjero y estás pensando vivir aquí en México. Espero que te ayude este video, aunque sea un poquito. Así que ya bajo unas tomas de apoyo de algunas cosas que les sigo comentando, nos pasamos a despedir. Bueno amigos, acabamos de culminar con este video súper chido, así como dicen aquí en la Ciudad de México, de choques culturales, de siendo peruano y viviendo aquí en la Ciudad de México. La verdad que cuando tengas la oportunidad de tú como extranjero vas a poder vivir la experiencia personal, visualizar, checar, sentir que realmente vivir aquí en la Ciudad de México hay muchos cambios culturales a tu país de origen, a tu país natal, pero al final del día te vas a terminar enamorando de esta hermosa ciudad, de su gastronomía, de su cultura, incluso hasta de su dialecto, de todo lo que implica la República Mexicana. Si te agradó este video, por favor regálame tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Déjame ahí en los comentarios tu experiencia personal, tú como extranjero viviendo aquí en la Ciudad de México o tú como mexicano viviendo en otro país. Personalmente yo me considero un chilango de la Ciudad de México. Me encanta vivir en esta ciudad, de este hermoso país. Ya nos vemos en una próxima aventura aquí en la Ciudad de México o República en general. Chau chau, bendiciones para todos.